Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast de Despertar Espiritual, en donde estoy compartiendo mi experiencia personal y hablo sobre todo lo que tiene que ver con la divinidad, Dios, ángeles, arcángeles o todas aquellas cosas o señales en donde te has sentido identificado o identificada precisamente para tu propio despertar espiritual. Y aquí me atrevo a hablar justamente sobre lo que yo vengo transitando por si tu experiencia puede ser similar o no, pero a nivel vibracional podrías estar conectando conmigo. En esta ocasión estoy haciendo un episodio especial porque me gustaría hablar sobre las 5 heridas del alma. Esta información que yo les estoy dando no es algo que yo me inventé o que estoy hablando por hablar, obviamente también lo hago desde la investigación, precisamente para ir entendiendo cada vez más o ir integrando cada vez más todo esto que estoy vivenciando y que posiblemente tú también. Porque es importante mencionar estas 5 heridas justamente cuando estamos transitando el despertar espiritual. Precisamente porque desde la psicología espiritual y nuestro desarrollo personal se nos ha ido creando una forma o tenemos la creencia de cómo tenemos que vincularnos a lo largo de nuestras vidas. Y antes de mencionarlas, les quería comentar algo importante. Todos nosotros tenemos una o varias de estas heridas activas. Y ellas no son defectos, ellas no son errores, ellas son justamente mecanismos de protección que alguna vez nos ayudaron a sobrevivir emocionalmente. Y justamente todas ellas se pueden activar en nuestro despertar para que nosotros podamos ver qué es lo que tenemos que trabajar de forma interna, identificar justamente cuál o cuáles son las que están activas, reconocerlas, integrarlas y trabajarlas, porque una vez que nosotros empezamos a trabajar, o mejor dicho, sanar todas estas heridas, no es que van a desaparecer, es justamente darle otro enfoque, manejarlo desde otro punto y revisar justamente cómo han sido nuestros comportamientos o nuestras reacciones cuando las tenemos enfrente y que ya no queremos repetir. Empezamos con la herida de rechazo, que es una de las que yo me estoy trabajando, cuando uno siente que uno no es bienvenido, cuando uno no debería estar, cuando uno no se siente aceptado o merecedor, miedo a no sentirse suficiente. Y hay un comportamiento que hay que revisar justamente, que es cuando uno se aísla, uno huye o uno procura hacerse invisible. Y en el fondo esto es un deseo profundo de pertenecer sin tener que cambiar. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo profundo. Todas estas heridas que yo voy a ir mencionando, vuelvo y repito, han sido por investigación que he hecho y me estoy basando en eso, por supuesto, sin apropiarme del crédito de los autores en donde yo he conseguido toda esta información. Está también la herida del abandono, de sentir que me dejan sola, me dejan solo, y justamente se va formando cuando hay falta de presencia emocional o de seguridad, miedo a estar solos, y en el fondo hay una necesidad de sentirse acompañados o sostenidos. Particularmente siento que va muy ligada a la primera herida, que sería la de rechazo, porque allí es cuando empiezan los apegos y las dependencias, sobre todo en los vínculos, pero puede desarrollarse en cualquier área. Sin embargo, me parece que van muy asociadas, muy similares. Está también la herida de la humillación, cuando sentimos que hay algo malo en nosotros, cuando en alguna situación o varias situaciones sentimos vergüenza, críticas sobre nosotros mismos, nuestras creencias, la forma en cómo nos expresamos, como decimos, y esto conlleva a complacer al resto de las personas o situaciones, pero hay un autosacrificio por parte de nosotros. Está la herida de la traición, en donde no puedo confiar en nadie porque hubo promesas en donde fueron rotas y me lastimaron un montón. Y aquí es donde nosotros queremos justamente tener el control de todo tipo de situaciones, porque si no sentimos que estamos en el aire, dudamos, nos ponemos nerviosos, hay rigidez emocional, está la necesidad de siempre tener la razón y podríamos estar cerrados emocionalmente. Por eso nos cuesta tanto confiar en el resto de las personas. Está la herida de la injusticia, de que por qué me está pasando esto a mí, por qué me sucede esto a mí, y puede desencadenar comportamientos de perfeccionismo, de querer hacerlo todo muy bien, no debe haber ninguna falla, ningún error. Hay autoexigencia sumamente extrema por parte de nosotros en querer reconocimiento, en querer justamente que vean todo lo bueno que vamos haciendo. Por eso no nos permitimos tener ningún tipo de error. Por eso estas 5 heridas están activadas en todos nosotros. Pueden estar activadas incluso todas al mismo tiempo o algunas, de acuerdo a lo que nosotros estemos viviendo, transitando.
Todas ellas se hacen presentes cuando de alguna forma no pudimos expresar todo aquello que nosotros queríamos de forma muy plena, y entonces el alma de nosotros aprende a protegerse. Y sí van a haber algunas que se van a manifestar con un poco más de fuerza que otras, de acuerdo a tu historia, en algún momento puntual, vital de tu vida, o de acuerdo al nivel de conciencia que tú tengas. Incluso a nivel familiar, pueden haber heridas que ni siquiera te pertenecen, pero que se vienen arrastrando, y es cuando nosotros hablamos sobre patrones repetidos. Por eso cuando nuestros guías nos hablan sobre sanar heridas, que muchas veces no son de nosotros, hasta tanto no se sane, eso se va a seguir repitiendo en nuestra línea familiar, en nuestros vínculos o en alguna otra situación donde tenga que ser necesario revisar esa herida. Porque si nosotros no revisamos esa herida o esas heridas, se van a seguir repitiendo. Puede cambiar el escenario, las personas y todo esto, pero el sentimiento siempre va a ser el mismo. Y cuando nos muestran, nos ponen de frente todo esto que nosotros tenemos que sanar, no es para castigarnos, sino más bien es tu alma insistiendo a que pueda ser escuchada. Y todo aquello que no se sana en conciencia se va a seguir manifestando en muchas otras experiencias. Cuando tú aprendes a reconocer esto, dejas justamente de ver las heridas como una sombra y las vas transformando en sabiduría. Porque desde la mirada espiritual, todas estas heridas nos están acercando a nuestro camino, a nuestro propósito real. Y empezamos a mirarnos con compasión por lo que tuvimos que experimentar, por lo que estamos transitando, y ya dejamos de autocastigarnos, porque le empezamos a dar un nuevo enfoque. Y de eso se trata, de reconocer y de trabajarlo, de sanarlo, pero no olvidar las heridas que han marcado nuestra línea familiar y que han marcado nuestra vida, pero precisamente para que podamos ver hacia dónde vamos. Gracias por llegar hasta acá. Vamos a seguir hablando del tema en otros capítulos. Les mando un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga. Un beso.